Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 6907 de 2025. Procedamos con la lectura del acta. Miércoles 20 de agosto del 2025, audiencia pública convocada por la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Steven Aníbal Flores Olivera e integrada por los vocales César Arturo Sánchez Caminiti y Sonia Tatiana Angulo Reategui. Expedientes 7379-2025 TCP, recurso de apelación, interpuesto por el consorcio Señor de Mayo, conformado por Grupo Menacho EIRL y Empresa JIF EIRL en el marco de la licitación pública número 1-2025 MDT primera convocatoria, convocado el 21 de abril del 2025 por la Municipalidad Distrital de Tapairihua para la contratación para la ejecución de la obra mejoramiento e instalación del sistema de riego tecnificado por aspersión en las localidades de Salistre, Colpa, Soco, Monte, Isla, Yipca, Tacaguara y Huancané, distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac. Se encuentra en representación del impugnante Consorcio Señor de Mayo. Para exponer el informe legal, el señor Luis Alberto Izuguaylas Castillo, concal número 29299. Se encuentra en representación del tercero administrado, el consorcio Monzón, integrado por las empresas Grupo Monac SAC y Corporación Grupo Ibiza SAC. Para exponer el informe legal, el señor José Luis Palomino Pérez, concal número 71005. Se encuentra en representación de la entidad, la Municipalidad Distrital de Tapairihua, para exponer el informe de hechos, el señor Marco Antonio del Carpio Peña, con DNI número 29471835. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se ha concluido con la lectura del acta. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante de la empresa impugnante, Consorcio Señor de Mayo. Adelante, doctor Luis Alberto Izuguaylas Castillo. Buenos días, doctor. Buenos días, señores miembros del tribunal y todos los presentes. Vamos a compartir, por favor. Bien, nuestro recurso de apelación tiene como petitorio contra el acto de no calificación de nuestra oferta. Contra el acto de no calificación de nuestra oferta. Y asimismo, interpongo recurso de apelación contra el acto de otorgamiento de la buena pro otorgada a favor del consorcio Monzón. Solicito al tribunal otorgue la buena pro a nuestra representada. Perdón. Bien. El sustento del comité de selección para no admitir nuestra oferta fue que la no validez de esta contratación 56-2018 en razón a que el contrato de consorcio adjuntado, el porcentaje de participación no estaría, no haría referencia o solo haría referencia al tema de utilidades. Ese es el centro del sustento para no tener en cuenta esta contratación, que en el contrato de consorcio la cláusula solamente se refiere a utilidades, por lo tanto el porcentaje no vale. Y lo mismo aduce el tercero administrado, lo cual es inexacto y lo vamos a demostrar. Entonces, señala que no habríamos, por lo tanto, en la sumatoria no se cumpliría con el requisito de calificación. Pero el comité, en su motivación, no lo dice expresamente,
pero, señores miembros del tribunal, cita la directiva en donde subraya de rojo que no se habría cumplido con las obligaciones, lo cual también es inexacto. Esta es la contratación que nosotros adjuntamos, la contratación que nosotros adjuntamos, y es la tercera contratación que ellos no están teniendo en cuenta. En la tercera contratación es toda la documentación que presentamos, para lo cual invocamos, solicitamos, pedimos al tribunal que se aplique el principio de la evaluación integral, el principio de eficacia y eficiencia y el enfoque de gestión por resultados ante situaciones como el que vamos a describir. No se está cuestionando nada más. Hay que tener en cuenta que en el contrato de consorcio, y es lo que no están mencionando las otras partes, es que figuran que la contratación de la ejecución de la obra, creación de los servicios de agua y desagüe, contratación de la ejecución de la obra, contratación de la ejecución de la obra, ahí está el nombre de la obra, Consorcio Huanca, en donde están los integrantes, y en cada integrante, señores miembros del tribunal, este contrato de consorcio señalan ya la participación. Y entiendo que entendiéndose que estamos hablando de la ejecución de la obra, participación del 60% para uno, 20% para otro, y para la empresa que nos corresponde ya señala que está en una participación del 20%. Eso es lo que figura acá. No podemos especular que esto se refiere a utilidades, que esto se refiere a responsabilidad solidaria u otro tipo de responsabilidad. Estamos en el contexto del exordio que señala en el tema de ejecución y está en la participación de la ejecución de la obra. Sobre la utilización del contrato de consorcio, cuando, por ejemplo, del porcentaje establecido en el contrato de ejecución de obras, cuando, por ejemplo, es adicional al contrato de consorcio, tenemos respetuosamente esta resolución de modo referencial en el cual señala que además en el contrato de ejecución de obras se establece en la parte introductoria que se establece ya el porcentaje, se toma en cuenta. Evaluación integral. En el contrato privado de consorcio, como están, señores miembros del tribunal, subrepticiamente, porque rayan pues una directiva de obligaciones, como si no hubieran cumplido las obligaciones, eso no es correcto. Es por eso que dejamos constancia que sí se ha establecido ello, porque si no, podría decir el tribunal, no se ha pronunciado improcedente. En el contrato de consorcio, aquí está, las tres empresas, primera cláusula, se obligan mutuamente a participar activa y directamente en la ejecución de la obra. Evaluación integral, nuevamente. El objeto del consorcio Huanca es la ejecución de la obra. Facultan a la empresa ciertas actividades que tienen que ver con la ejecución de la obra y en la resolución también, por supuesto, aspectos que tienen que ver con la ejecución de la obra. Para tal efecto, estamos citando criterios del tribunal, son los que están aquí, y hay más también, donde señala, lo que señala expresamente nuestro contrato de consorcio, participar en forma activa y directa en la ejecución de dicha obra. Se está demostrando que como obligación que van a hacer actividades de ejecución de la obra. Asimismo, esa es otra resolución que también van en ese sentido. O sea, no solo la cita de resoluciones, porque al final me pueden decir, no son precedentes, porque tiene su razón de ser, porque están demostrando que se están comprometiendo a hacer actividades relacionadas con la ejecución de la obra. Y así también se tienen las demás resoluciones, por tema de tiempo no puedo leerlo. Entonces hay un criterio uniforme del tribunal en ese sentido. No es necesario que en la cláusula donde esté el porcentaje esté digamos, que es necesario conjuntamente también que va a ejecutar la obra. En ninguna parte de la norma dice que tiene que haber una cláusula, ejecución de obra y porcentaje, y lo demás no vale. Y así lo está desarrollando el tribunal. Sobre el contrato de consorcio cuestionado, ¿qué es lo que dice expresamente? Los consorciados tienen igual derecho al control y fiscalización del desarrollo de las actividades del consorcio. Estas son actividades que tienen relación con la ejecución de la obra. Líneas seguidas dice,
Sin embargo, su participación, siempre y cuando, claro, ocurra sus aportes económicos, tanto en las utilidades como en las pérdidas que resulten del consorcio, ahí se establece una distribución. No es cierto que solamente se refiere a utilidades y pérdidas. Utilizan resoluciones para sustentar la descalificación que no tienen que ver con este caso, porque primero, esto no se refiere a esta cláusula solamente a utilidades y pérdidas, y porque en el contrato de consorcio se ha establecido el porcentaje de participación de cada consorciado. Es por eso que solicitamos al tribunal que se realice una evaluación integral y se apliquen los principios que estamos señalando. Alcances de la cláusula. El título, participaciones y obligaciones. En la parte introductoria del consorcio, la participación es en la ejecución de la obra y estamos hablando de obligaciones. Estas actividades tienen relación con la ejecución de la obra. Señala actividades relacionadas con la ejecución de la obra. Ese párrafo, el primer párrafo, lo que está aquí, los consorciados tienen igual derecho al control y fiscalización del desarrollo de las actividades del consorcio. Ejecución de obras. Actividades relacionadas con la ejecución de la obra, porque son funciones que forman parte del desarrollo y cumplimiento del contrato de obra. Más aún, son actividades necesarias para una ejecución ordenada, técnica y conforme de la obra. Además, la frase utilidades y pérdidas le antecede la frase su participación, tanto como utilidades y pérdidas, donde la palabra tanto denota como alcance semejante, digamos, en el tema de los porcentajes a lo que ya está en el primer párrafo. Señores miembros del tribunal, aquí de lo que se trata, lo que estoy observando, es que tanto la entidad como el tercero administrado están realizando una serie de interpretaciones para llevar a esta conclusión. Esto no se advierte, no es claro, por lo tanto, el comité no puede interpretar. Pero ni siquiera el comité lo dice eso, no es su motivación. No es su motivación. Entonces, consideramos que la condición el argumento de la entidad no tiene asidero legal y por lo tanto solicitamos el otorgamiento de la buena pro, por lo que estamos en mejor orden de prelación. Es todo cuando tengo que informar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Es todo, ¿verdad? Doctor Izuguairas. Sí, señor presidente. Sí, gracias. Gracias. Gracias también. Sino que se entrecortó la última parte, no lo entendí. Ok. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del tercero administrado, el postor Consorcio Monzón. Adelante, doctor José Luis Palomino Pérez. Muy buenos días. En el presente caso tenemos dos pretensiones: que se declare infundado el recurso de apelación y que se confirme el acto de buena pro, por los siguientes motivos. El tribunal va a poder verificar que en el acta de calificación de ofertas el impugnante se encuentra con la condición de descalificado. El comité de selección no validó su tercera experiencia porque encontró que para esa tercera experiencia adquirida en consorcio, el impugnante presentó un contrato de consorcio que no indica el porcentaje de participación en actividades directamente vinculadas al objeto del contrato. Si el tribunal verifica esa cláusula cuarta, ahí se indica expresamente que ese porcentaje de participación que indica el contrato de consorcio es un porcentaje en utilidades, pérdidas y ganancias del consorcio, como se puede ver acá en la imagen. Esa es la controversia. Acá dice claramente: los consorciados tienen igual derecho al control y fiscalización y el desarrollo de las actividades del consorcio. En ningún momento dice de las actividades de ejecución de obra. Las actividades del consorcio pueden ser actividades administrativas, porque un consorcio es un contrato en el cual las partes se unen para realizar actividades contractuales. No indica necesariamente actividades de ejecución de obra, como trata de hacer el abogado de la parte apelante. Pero lo medular de esta cláusula cuarta dice: sin embargo, su participación, siempre y cuando cumplan sus aportes económicos, habla nuevamente de operaciones económicas, tanto en las utilidades como en las pérdidas que resulten del consorcio, se distribuyen en la siguiente proporción e indica los porcentajes.
O sea, constructora Patay va a tener un 60% en utilidades y pérdidas, pero no dice ejecución de obra. Consultores Marca, 20% en utilidades y pérdidas. Y empresa JIF, 20% en utilidades y pérdidas. Entonces, es objetivo lo que ha hecho la entidad. No ha visorado ninguna actividad vinculada a la ejecución de una obra. Es más, en la primera parte el tribunal puede verificar control y fiscalización no son actividades de ejecución, son actividades de una supervisión, de una observación. Por ende, tampoco sería válido el argumento del apelante. Es más, esa cláusula del cuarta es incongruente. Si se toma el argumento del apelante, cuando dice tienen igual derecho, contradice al porcentaje que se indica ahí, porque igual derecho significa que los tres consorciados tendrían que tener 33.3%. No es, si es igual derecho, o sea, todos tendrían que ser por igual. Sin embargo, su porcentaje no está por igual. Está 60, está 20 y está 20. Es decir, esa cláusula, bajo el argumento del apelante, es incongruente. Si el apelante dice, en la primera parte tienen igual derecho, se entendería que el porcentaje sería 33.3, 33.3, 33.3. Sin embargo, esa cláusula es contradictoria porque dice 60, 20, 20 en utilidades y pérdidas. Nosotros consideramos que la decisión de la entidad está correcta porque la actividad de control y fiscalización no son actividades en ejecución de obra. Asimismo, respecto a los argumentos del apelante, el apelante dice que en la cláusula primera del contrato de consorcio, los consorciados se obligan a ejecutar la obra. Acá no está en discusión si los consorciados se obligan o no a ejecutar la obra. Lo que está en discusión es el porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje en actividades directamente vinculadas en la obra? Porque de acuerdo al porcentaje, el comité puede disgregar cuánto de experiencia se acumula en esa tercera. ¿No? El hecho de que se hayan obligado a ejecutar la obra en otras cláusulas no implica que ese sea el porcentaje. El apelante también dice, en el contrato, en el introductorio del contrato, o sea, en esta parte de aquí, pero no del contrato de consorcio, sino en el contrato público, hay un porcentaje y por ende el comité debe interpretar que ese porcentaje es en ejecución de obra. Sin embargo, en el introductorio de ese contrato dice simplemente participación de 60, pero no dice que esa participación sea en ejecución de obra. Además, las bases no piden que el porcentaje se acredite con el contrato público. El impugnante está pretendiendo que el contrato público supla la falta de idoneidad del contrato de consorcio. Entonces, ahí no se estarían aplicando las bases. Entonces, ¿para qué se presentaría el contrato de consorcio si con el contrato público ya hay un porcentaje? Entonces, nosotros consideramos que ese contrato público no indica un porcentaje en obligaciones de obra, simplemente dice participación, y además las bases no permiten que el porcentaje se acredite con contrato público. Ahora, el apelante dice, hay que hacer una interpretación de mi contrato de consorcio integral y conjunta. En la primera cláusula no hay un porcentaje. Dice que los dos se obligan a ejecutar la obra, pero eso no está en discusión. La discusión es el porcentaje. En la cláusula segunda se indica que van a ejecutar la obra, pero no hay cuánto es el porcentaje que se debe disgregar a cada consorciado en ejecución de obra. En la cláusula cuarta está el porcentaje, pero es un porcentaje en utilidades y pérdidas. Ahora, si se asume que la primera parte, la que no está subrayada en rojo, serían las obligaciones, entonces sería contradictorio, porque ahí dice tienen igual derecho, o sea, 33.3 para cada consorciado, pero eso contradice el porcentaje que se indica. Además, la actividad de control y fiscalización son actividades de supervisión, como si fuera un supervisor de obra, no de ejecutor. Finalmente, el apelante dice, hay criterio del tribunal y cita una serie de resoluciones. Eso no está en discusión, pero esos no son acuerdos de sala plena y además son casos distintos, porque en esas resoluciones había un contrato de consorcio, en la cláusula primera decía ejecución de obras y en la cláusula cuarta decía simplemente un porcentaje. Entonces, de la evaluación conjunta se determina. Pero en este caso es distinto, porque aquí, en esa cláusula cuarta, dice un porcentaje, pero en utilidades y pérdidas.
Entonces, esas resoluciones no son aplicables. La que sí consideramos aplicable es la resolución 3118-2019, que tiene un caso similar. Justo en esta resolución, un apelante quiere hacer valer su contrato de consorcio, en cuya cláusula cuarta dice resultados económicos. Y en la cláusula primera decía ejecución de obra. Entonces él decía el mismo argumento del apelante. Como en la cláusula primera dice ejecución de obra y en la cláusula cuarta hay un porcentaje, por lo tanto, valídame. ¿Y qué dijo el tribunal en esa resolución? Fundamento 53. Aun cuando en la cláusula tercera del contrato de consorcio se indique que el impugnante habría ejecutado la obra como el otro consorciado, lo cierto es que en ese contrato no es posible identificar de manera fehaciente el porcentaje de obligaciones que asumió. Por lo tanto, no corresponde el cálculo de la experiencia. ¿Y por qué no lo correspondió? Porque en esa cláusula cuarta decía resultados económicos. Lo mismo que dice la cláusula del apelante, cuando dice aportes económicos, utilidades, pérdidas y distribución de participación en esa proporción. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias también. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante de la entidad convocante, Municipalidad Distrital de Tapaigua. Adelante, señor Marco Antonio del Carpio Peña. Su micrófono está apagado, señor. Su micrófono está apagado, señor del Carpio. Ok, ya. Ahora sí. Ok, bien, buenos días, señor presidente del tribunal y todos los presentes. Bien, en relación al recurso de apelación interpuesto por el consorcio Señor de Mayo, según el procedimiento de selección en licitación pública número 01-2025 MDT, la controversia surge específicamente en cuanto a la experiencia número 3, según detalle del anexo, 10, experiencia del puesto sin especialidad, para la cual adjunta el contrato 056-2018 MDSM/GM del mismo, que es acreditado por la empresa JIF EIRL, conformante del consorcio Señor de Mayo. A folio 141 al 145 de su oferta adjunta el contrato privado de consorcio del 6 de julio del 2018, siendo integrante del mismo, además de las empresas constructora, consultora y servicios Patay, JB SAC y la empresa consultora y constructora marca Jirka EIRL. En el referido documento del contrato privado de consorcio, se consideró en la cláusula cuarta, que es materia de la controversia, participaciones y obligaciones. Los consorciados tienen igual derecho al control y fiscalización del desarrollo de las actividades del consorcio. Sin embargo, su participación, siempre y cuando cumplan puntualmente con los aportes económicos, tanto en las utilidades como en las pérdidas que resulten del consorcio, y se distribuyen en la siguiente proporción: constructora, consultora y servicios generales Patay, 60%, constructora y consultora marca Jirka, 20%, y la empresa en cuestión, empresa JIF IRL, 20%. Como se aprecia, en la cláusula cuarta del título Participaciones y Obligaciones, señala que la participación de los consorciados corresponden a las utilidades, como a las pérdidas que resulten del consorcio, distribuyéndose para ello un porcentaje de participación. En suma, el contenido de la cláusula cuarta del contrato de consorcio establece los porcentajes de participación a las utilidades, como a las pérdidas, que cada consorciado percibirá como contraprestación por la ejecución de la obra, y no a los porcentajes de participación que cada consorciado asumirá para realizar las actividades directas y indirectamente vinculadas al objeto de la obra, tal como lo exige la directiva y las bases en materia del proceso de selección. Bien, ante eso tenemos que las bases integradas han precisado en el capítulo 3, requerimiento, numeral 3.2, requisitos de calificación, literal B, experiencia del postor en la especialidad. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debía presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio, del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. De lo contrario, no se computa la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, tenemos la Directiva 05-2019 OCE/CD, participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado, donde se establece
entre otros, las pautas para calificar en consorcio, en el numeral 7.52, experiencia del postor, la misma que dice. La acreditación de la experiencia del postor se realiza en base a la documentación aportada por él o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio, conforme al numeral 4.5 del artículo 49 del reglamento. También es importante mencionar que el contrato de consorcio fue celebrado el 6 de julio de 2018, es decir, correspondía a la aplicación en ese entonces la Directiva 06-2017, participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado. En cuanto al contenido de la promesa de consorcio, la cual no debía variar con motivo del contrato de consorcio. Así, el numeral 7.42 de la directiva mencionada indicaba expresamente lo siguiente: el porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar el porcentaje total de sus obligaciones respecto al objeto de contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero sin decimales. Es decir, era obligatorio que se establezca el porcentaje de obligaciones referidas directamente al objeto de la contratación de cada uno de los integrantes. Por lo tanto, el contrato privado de consorcio, adjunto al contrato 056-2018, no acreditó fehacientemente el porcentaje de obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria asumida por la empresa JIF IRL, integrante del consorcio Señor de Mayo. También se trae a colación la resolución del Tribunal Contrataciones del Estado, 3980-2023, Tribunal de Contrataciones del Estado, Sala 2, en sus numerales 16 y 18 indica: conforme puede apreciarse, el consorcio impugnante presentó el contrato de consorcio, donde la cuarta cláusula se desprende que el consorcio Santa Rita conviene expresamente en particular en los costos y beneficios de la ejecución de la obra, en la proporción siguiente. Entonces, este es un caso en la que igual solo indicaron los respectivos porcentajes, pero de derechos del consorcio. Ahora, en el numeral 18 dice: de tal forma que en el presente caso se advierte que no se ha consignado cuál es el porcentaje de participación en las obligaciones de los integrantes del consorcio, sino que se ha hecho referencia a un porcentaje respecto a los derechos del consorcio. En el numeral 20 indica: en ese sentido queda claro que, contrariamente a lo sostenido por el consorcio impugnante, para acreditar la experiencia del postor era válido el contrato de consorcio en el que se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria. También se tiene otra referencia de la sala de la resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, número 3118-2019, sala 1, en sus numerales 52 y 53. Como se aprecia, el título de la cláusula citada hace referencia a la participación de los integrantes del consorcio ANIARQUI en los resultados. Asimismo, en el numeral 4.1 de la misma cláusula se señala que los porcentajes corresponden a los resultados económicos hechos a la utilidad que obtendrá los consorciados como contraprestación por la ejecución de la obra. Seguidamente, en los numerales 4.2 y 4.3 se atribuye a la empresa corporación de SAC la responsabilidad financiera del consorcio. En suma, el contenido de la cláusula cuarta del contrato de consorcio establece los porcentajes de la utilidad que cada consorciado percibirá como contraprestación de la ejecución de la obra y no los porcentajes de la participación de cada proveedor asumirá para realizar las actividades directas o indirectamente vinculadas a la ejecución de la obra, tal como lo exige la directiva y las bases integradas del presente procedimiento. Entonces, este es un caso similar al que se presenta en materia de la controversia, como lo ha sustentado el doctor del consorcio Monzón. Prácticamente lo que sustentan es de que la cláusula cuarta no es una cláusula que corresponde a la participación de los consorciados en las obligaciones del contrato. Materia del procedimiento de selección, ¿no? Entonces, esta cláusula específicamente solo precisa participaciones y obligaciones en materia de utilidades como las pérdidas que resulten del consorcio. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias.
Se consulta al representante del postor impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Señor presidente, sí, por favor, si me permite, para precisar, pantallar mi diapositiva, por favor. Adelante. Gracias, señor presidente. En lo que están afirmando, señor presidente, ¿de qué se trata esto? ¿Qué información tenemos que tener en cuenta? El comité necesita saber qué porcentaje del monto total va a tener en cuenta. Por supuesto, que se haya comprometido en las obligaciones en ejecutar la obra. Y si ejecutó la obra. Y para eso, nuevamente, señor presidente, invocamos la aplicación de la evaluación integral, que es lo que no se está haciendo aquí, de las partes que han intervenido. Si no están haciendo una evaluación sesgada. Y el principio de eficiencia y eficacia. Esto es un contexto que no es similar a las resoluciones que ellos están planteando. Están planteando resoluciones donde en el contrato de ejecución de obras no estaba el porcentaje de participación. Entonces ahí se debe recurrir a la aplicación de los principios también. Eficacia y eficiencia. Gestión por resultados. Y ninguna de las partes está diciendo por qué no tienen que aplicarse esos principios, porque es así. Consideramos que se resolvería este caso. Ahora están esbozando un nuevo argumento, nuevamente, que dice que esta cláusula solamente se están enfocando, y no sé si se da cuenta, no se están enfocando en el contrato de consorcio donde están realizando una serie de interpretaciones. Que no, ahora dice, tienen igual derecho, por lo tanto, es la parte introductoria. Bueno, están ensayando ese argumento que no estaba en la absolución ni en nada de lo que han presentado. Ahorita están ensayando ese argumento. Igual derecho, pues, no significa, pues, igual porcentaje, no está diciendo. Eso es interpretar, eso es lo que no se debe hacer, sino básicamente lo que está ahí. Tanto así que el comité no habla de incongruencia aquí. Y ni el tercero administrado en secreto de absolución lo ha hecho, recién está ensayando. Tampoco estamos de acuerdo con ello. Y están reconociendo por fin que acá hay actividades que tienen igual derecho, control, eficacia, que tienen relación con la ejecución de la obra. Y están los porcentajes de participación. Y también que, señor presidente, esta aplicación, aquí vamos a evaluación integral. Contrato de ejecución de la obra con participación, de ejecución de la obra, participación, ¿de qué? Ah, no, tiene que decir expresamente ejecución de la obra, entonces no tiene razón de ser, pues ya, si dice eso, que se requiera contrato de ejecución, contrato de consorcio. Ahí recurrimos, invocamos una evaluación integral y no una evaluación sesgada. No, que las bases tienen que decir que tiene que estar en el contrato de consorcio idóneo. Sí, en principio es idóneo, eso nadie lo duda. Pero si no está ahí, por eso, evaluación integral, principios. Es por eso, señor presidente, que solicitamos que se tenga en cuenta nuevamente, incido, evaluación integral. No se puede soslayar con el argumento que yo no sé, pues tiene que decir ejecución de obra. ¿O qué será? Porque ahí estoy buscando interpretar, y eso es lo que no se debe hacer, interpretar. Lo que se debe buscar es el nexo causal entre ellos, de un modo integral. ¿Puedo determinar el porcentaje? Sí. ¿Hay contradicción en los porcentajes? En toda la información que se ha presentado, no lo hay. No hay contradicción. Por lo tanto, esos porcentajes de obligaciones sí están acreditados. Si no estuviera aquí, está en el contrato de consorcio, pero está aquí. Y si quieren encontrar algún abuelo que dice, que la palabra dice, que la coma, que allá, señores presidentes, está ahí y solicito que se tenga en cuenta esa información. Y nuevamente, ha quedado acreditado y las partes lo han reconocido, que esa cláusula del contrato de consorcio no es cierto que solamente se refiera a utilidades y pérdidas. No es cierto y lo están reconociendo ambas partes. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor. Se consulta al representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Sí, doctor, muchas gracias. En primer lugar, nosotros no estamos reconociendo nada. Nosotros estamos señalando que la cláusula cuarta es una cláusula no idónea y en ninguna otra cláusula del contrato de consorcio
se indica que ese porcentaje es en ejecución de obra. Esa cláusula cuarta dice claramente, cuando cumplan puntualmente con sus aportes económicos, tanto en las utilidades como en las pérdidas que resulten, se distribuyen de la siguiente proporción. ¿Qué se va a distribuir en la siguiente proporción? Es la pregunta que se debe hacer el colegiado. Las utilidades y las pérdidas que resulten del consorcio. Esa es la oración que está indicando esa cláusula cuarta, y eso es lo que está señalando. Ahora, el impugnante en un escrito de alegato señala que arriba, o sea, la parte que no está subida en rojo es las actividades de ejecución de obra. Entonces, ante ese argumento, nosotros lanzamos otro contraargumento, que si bajo ese supuesto negado que fueran actividades, lo cual nosotros consideramos que no lo es, porque control y fiscalización son actividades de supervisión, no son actividades de ejecución, esa cláusula sería contradictoria porque ahí dice tienen igual derecho. Si son 3 integrantes del consorcio, su igual derecho sería su participación en 33.3 cada uno. Sin embargo, lo que demuestra que eso no es el porcentaje es que dice 60, 20, 20, 20. Ese es el argumento ante el alegato que ha planteado en forma extemporánea el impugnante. Ahora, ha mostrado en su réplica un porcentaje, pero ese porcentaje está en el contrato público. Ahora, en el contrato público ese porcentaje coincide con el porcentaje de utilidades. Entonces, se sostiene que el contrato público también tiene un porcentaje en utilidades y pérdidas, porque no dice participación en obra en ese contrato público. Además, las bases no exigen que el porcentaje se acredite con el contrato público, sino con el contrato de consorcio. Y la resolución que dice que no se aplica, en realidad, las resoluciones que el apelante aporta no se aplican. Esta sí se aplica, ¿por qué? Porque ahí claramente, al igual que en el contrato del apelante, dice cláusula cuarta, participación en resultados económicos. Y acá dice también resultados o aportes económicos, utilidades y pérdidas, de la parte del mouse. Aportes económicos, utilidades y pérdidas. Por ende, nosotros consideramos que se debe declarar infundada esa apelación. ¿Es todo? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor Pardo. Se consulta al representante de la entidad si va a agregar algo. De ser así, también por el espacio de 3 minutos. Sí, señor presidente. Bien, como representante de la entidad, ratificamos expresamente lo que se ha señalado en los argumentos, puesto que la cláusula cuarta no está precisando las obligaciones del objeto contractual, está determinando específicamente participación en las utilidades como en las pérdidas. No está especificando lo que se requiere de acuerdo a lo señalado tanto en la directiva como en las bases. Y esas son premisas que se debe de cumplir para poder nosotros como comité evaluar. Entonces, si bien no podemos entrar también en un sentido interpretativo como comité, se ha visto varios casos. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Habiendo concluido con la parte expositiva de la presente audiencia pública, vamos a pasar a la siguiente etapa, en la cual se podrán formular las consultas que el colegiado pueda tener. En ese sentido, se consulta al doctor César Sánchez si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Para el representante del impugnante, doctor Isuguaylas, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. A ver, sin perjuicio del análisis que efectúa este tribunal en cuanto a los argumentos expuestos por su representada sobre la evaluación integral de los documentos presentados para acreditar esa experiencia, tanto el argumento del adjudicatario como el de la entidad versan en que no se encuentra en discusión si es que los consorciados asumieron o no o su obligación en la ejecución de la obra, sino estrictamente sobre la base del contrato de consorcio, que es precisamente el documento que se pide en las bases para acreditar la experiencia, no se desprende el porcentaje de obligaciones que asumió cada consorciado en la ejecución de la obra, en tanto en la cláusula cuarta del contrato de consorcio se circunscribe únicamente ese porcentaje de participación
tanto a utilidades como a pérdidas. Entonces, sobre la base de ello, quisiera que, por favor, pueda precisar en qué extremo, al menos del contrato de consorcio, se desprende que ese porcentaje de obligaciones que se alude en la cláusula cuarta también corresponde a la ejecución de la obra. Sí, bueno, nuevamente, consideramos, si bien su pregunta se resume al contrato de ejecución de obra, respetuosamente insistimos en una evaluación integral, porque hacer una evaluación sesgada del contrato de consorcio, digamos, podría conllevar a ese tipo de interpretaciones que no. Pero para eso es la evaluación integral, de que está en la parte introductoria. Ahora bien, en el contrato de consorcio, no ha quedado duda de que sí están ejecutando ambos consorciados la obra. Eso ya no está en discusión. Que los consorciados se comprometieron a ejecutar de obra, solamente del contrato de consorcio está acreditado. Nadie lo está cuestionando ya. Ya nadie lo cuestiona. Primer punto. Segundo, en la cláusula materia de cuestionamiento, supongamos que en la cláusula diga participación y obligaciones y no haya nada abajo, simplemente dice consorciado A, porcentaje, consorciado B, porcentaje, eso tiene valor. No es necesario que en esa cláusula diga, se repita lo que ya está en todo el contrato que va a ejecutar. Si está demostrado que va a ejecutar la obligación, esa cláusula tiene valor. Tiene valor. Lo que sucede es que en esta cláusula hay un contenido que no solamente es utilidades y pérdidas, no solamente es utilidades y pérdidas, como primero se quiso indicar, sino tiene actividades relacionadas con la ejecución de la obra. Es por eso que esas actividades, de los porcentajes que ahí están establecidas, nuevamente, doctor, si no se va a hacer una evaluación integral, se estaría contraviniendo pues los principios y el deber que se tiene de resolver aplicando estos ante estas situaciones: eficacia y eficiencia, gestión por resultados y evaluación integral. Entonces, ante su pregunta, sí, están ahí, se comprometieron en el mismo contrato de consorcio, o sea, pero no, por favor, no hacer una evaluación sesgada. ¿Van a ejecutar la obra? Sí, está demostrado. ¿Esa cláusula cuarta se refiere solo a utilidades? No, también tienen actividades relacionadas con la ejecución de la obra. Entonces, la finalidad, ¿los consorciados se comprometieron a ejecutar la obra? Sí, porque están en otras cláusulas y ya se demostró con las resoluciones. ¿Esos porcentajes se refieren a la resolución de ejecución de obra? ¿Solo utilidades? No. ¿Se refieren a actividades relacionadas con la ejecución de la obra? Sí. Que en ese mismo contrato se debe hacer una evaluación una evaluación integral con las demás cláusulas, que hay un nexo causal entre ellas, sí, pero para eso tienen que utilizarse un principio, porque si vamos a mirar de modo sesgado, definitivamente no vamos a observar absolutamente nada y se estaría contraviniendo lo señalado normativamente, tanto como los principios como la evaluación integral. De acuerdo, señor Izuguaylas, me quedan claras sus precisiones, les agradezco por ello. No tengo más preguntas que formular, señor presidente. Gracias. Gracias, doctor. Se consulta a la doctora Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No voy a formular preguntas. Gracias, doctora. De mi parte, tengo una consulta para la entidad, el representante de la entidad. Sí, doctor. Buenos días nuevamente, señor Ricardo. A ver, aquí la controversia gira respecto de esta tercera contratación de las 5 que presentó el ahora impugnante. ¿Por qué no se la validaron? Y no se la validaron, según se advierte del acta y según se advierte de lo que se ha expuesto en esta audiencia, porque en el contrato de consorcio que se presentó en el marco de dicha contratación, de la tercera, se habría precisado en la cláusula cuarta que el porcentaje de obligaciones correspondía a las utilidades y a las pérdidas que se deriven de dicha contratación. ¿Es correcto? Correcto. Uh-huh. Sí. Y ahí va mi primera pregunta. Para la entidad que usted representa en esta audiencia, ¿existe alguna duda o no estaría suficientemente acreditado que los 3 integrantes de ese consorcio, Huanca me parece que es el nombre, asumieron la obligación de ejecutar la obra, aquella obra?
La duda persiste en el tema de que en la cláusula no se determinan las obligaciones vinculadas directa o indirectamente. Ya, o sea, Es- no se determina la obligación de ejecutar la obra o no se determina el porcentaje en las obligaciones de ejecutar la obra. en las obligaciones de ejecutar la obra, porque se pudieron haber agrupado para poder ejecutar, pero no se sabe qué tal si se agruparon uno o dos para hacer actividades administrativas y uno para realmente ejecutar la obra. Entonces, de su respuesta me queda claro que para la entidad la obligación de ejecutar la obra sí fue asumida por los 3 consorciados, ¿o no? Eso es lo que no está claro, porque debieron haberlo precisado en esa cláusula para determinar si fueron obligaciones directas o indirectas. ¿Qué sería una obligación indirecta, por ejemplo? El tema de repente se pudo haber comprometido a gestionar cartas fianzas, obligaciones administrativas, que muchos contratos de consorcio se ven, ¿no? Por eso la misma directiva dice que se debe establecer la obligación principal, que es el objeto contractual de ejecutar obra. Ujú. Pero dígame, por ejemplo, en la cláusula segunda del mismo contrato de obra, o sea, es el objeto, se señala el objeto en la cláusula segunda, y dice el objeto del consorcio Huanca, el consorcio que está conformado por las 3 empresas, es la ejecución de la obra descrita en la cláusula primera del presente contrato, en la ejecución de esa obra, en las condiciones que se encuentran establecidas en las bases del proceso de selección, de licitación pública, que han dado lugar al otorgamiento de la buena pro. Entonces, en esta cláusula segunda que señala el objeto de dicho contrato de consorcio, se establece que el objeto del consorcio, o sea, de los integrantes del consorcio, porque el consorcio lo conforman las 3 empresas, es ejecutar la obra. Esta disposición, esta cláusula, no sería suficiente, o ¿por qué no sería suficiente para concluir que las 3 empresas se obligaron a ejecutar la obra? Porque no estaría determinado la descripción específica conforme te indica la directiva, ¿no? Y las bases, ¿no? Pero no están diciendo que van a ejecutar la obra. Pero no está precisado en las obligaciones. No hay una cláusula correspondiente netamente a ello. Bien. Ok, señor Recambio, le agradezco la precisión. Doctor Palomino, por favor. Sí, doctor, dígame, por favor. ¿Qué tal, doctor? El abogado del impugnante, entre sus argumentos, ha sostenido que de una evaluación integral de los documentos presentados respecto de esta contratación, la tercera, que no le han validado, y en torno al cual gira la controversia, se debería validar, considerar el contrato de ejecución de obra, o sea, el contrato que suscribieron con la entidad. Porque en el exordio de dicho contrato se señalan los porcentajes de participación. Usted ha señalado de que eso no sería válido porque es un contrato público, ¿no? El contrato que suscribieron con la entidad. No sería válido para poder considerar el porcentaje de participación en la ejecución de la obra. ¿Por qué no podría validarse de esta evaluación integral que solicita el impugnante que este colegiado aplique? Porque, doctor, en su contrato de consorcio no se indica un porcentaje de obligación en ejecución de obra. Por eso no sería válido. O sea, que no se haya precisado en la cláusula cuarta del contrato de consorcio debe impedir a este colegiado considerar lo que se señale en el contrato de obra. Claro, porque en las bases integradas dice que si se adquiere experiencia en consorcio, se debe presentar el contrato de consorcio donde se desprenda fehacientemente el porcentaje. De no hacerlo así, no se considerará la experiencia. O sea, esa interpretación conjunta que alega el apelante vulnera las bases integradas. Entonces, si en el contrato de consorcio no se desprende fehacientemente el porcentaje, nosotros consideramos que las obligaciones sí están, la de ejecutar de obra, sino el porcentaje es el que no está. Entonces, ¿por qué tendría que validarse el contrato público? Y aún vamos a ponernos en un supuesto, porque expresamente no lo dice, me parece, salvo la
la evaluación que haga este colegiado. Si en el contrato, si un contrato de obra, ya olvidémonos de este caso, un contrato de obra se señala el porcentaje de obligaciones de los consorciados, en el contrato de obra, el contrato público, el porcentaje de obligaciones y la obligación expresa de ejecutar la obra, eso no podría considerarse, no podría validarse si es que en el contrato de consorcio no se hubiese especificado lo mismo. Correcto, doctor. Si es que en el contrato de obra dice un porcentaje y en el contrato de consorcio dice un porcentaje en utilidades y pérdidas, yo considero que no debe ser válido esa experiencia. De acuerdo, doctor Palomino. Vamos a evaluar vamos a considerar su argumento en el momento de resolver. No viendo más consultas del parte del colegiado, se da por concluida la presente audiencia. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.